Bienvenido a una lección sobre resolución de problemas. El objetivo de este video es resolver una variedad de problemas matemáticamente. Ahora, cuando comenzamos a resolver problemas, el primer paso será leer la pregunta varias veces para comprender exactamente lo que está buscando. Luego asignaremos variables a las incógnitas. Entonces queremos establecer una ecuación y resolver. Así que sigamos adelante y echemos un vistazo a este primer ejemplo. 6 menos de 4 veces un número es 78. Encuentra el número. Entonces, tenemos que representar 6 menos de 4 veces un número. Bueno, comencemos con cómo representaríamos el número. Dejemos que x sea igual al número que estamos buscando. Luego, queremos 6 menos de 4 veces este número x. Bueno, comencemos con 4 veces un número. Bueno, eso sería 4x, pero queremos 6 menos de 4 veces un número. Entonces 6 menos que 4x sería 4x menos 6 y es igual a 78. Entonces aquí está nuestra ecuación. Nuevamente, 6 menos de 4 veces algún número x. Entonces, necesitamos resolver esta ecuación, así que el primer paso, porque no hay fracciones, decimales o paréntesis, es sumar o restar para comenzar a aislar la variable x. Entonces agregaremos 6 a ambos lados, lo que nos daría 4x igual a 84. Esto se adjunta por multiplicación, así que dividiremos ambos lados entre 4 y tenemos x igual a 21. Y para verificar esto, 4 por 21 sería 84 menos 6 es igual a 78 y eso verifica. Avanzando, las unidades en el complejo de apartamentos de Sante están numeradas consecutivamente en cada piso. La suma de su número y el número de su vecino de al lado es 443. ¿Cuáles son los dos números? Bueno, primero, hablemos de los numerados consecutivamente. Eso significa esencialmente que si una de las puertas es 22, la siguiente sería 23 o si una de las puertas fuera 45, la siguiente sería 46. Entonces necesitamos representar esta relación usando variables. Entonces, si x es igual al primer número, entonces el patrón que vemos aquí es que tenemos que sumar 1 para llegar al siguiente número consecutivo. Entonces x más 1 equivaldría al segundo número. Luego de formar nuestra ecuación, dice la suma de su número y el siguiente número es 443. Bueno, suma significa suma, entonces nuestra ecuación va. Para ser el primer número más el segundo número debe ser igual a 443. Así que hay que resolver nuestra ecuación. Hagamos el primer paso combinando nuestros términos similares. Entonces nuestra ecuación se convierte en 2x más 1 igual a 443. Pasemos a la siguiente pantalla. Ahora tenemos nuestra ecuación básica de dos pasos, por lo que restaremos 1 en ambos lados, dividido por 2. Tenemos x es igual a 221. Ahora tenga cuidado. Regresemos y leamos la pregunta nuevamente. ¿Qué son los números? Entonces encontramos x. Encontramos el primer número pero el segundo número era x más 1. Entonces los números serían 221, y el siguiente sería x más 1 o 222. Entonces, esos son los números que estamos buscando para esta pregunta. El perímetro de una cancha de baloncesto estándar es de 268 pies. El largo es 34 más largo que el ancho, entonces esa es la clave. Necesitamos expresar esta relación. Esto es 34 pies más largo que esto, así que si dejas que esto sea igual a x, debería ser x más 34. Y, por supuesto, los lados opuestos son iguales. Ahora, recuerda cuando hablamos de perímetro, es la distancia alrededor del exterior. Y se nos da que el perímetro es de 268 pies. Entonces la ecuación sería que la suma de estos cuatro lados debe ser igual a 268. Bueno, si sumas estos cuatro lados, puedes ver que hay 4x. Tendríamos 4x y también tenemos 234,
34 más 34 serían 68, debe ser igual a 268 pies. Así que sigamos adelante y resolvamos esto. Resta 68 en ambos lados. Esto sale a 200. Lo dividiremos por 4. Nuevamente, la parte más difícil es configurarlo. Tenemos x es igual a 50. Ahora, nuevamente, nos aseguraremos de responder la pregunta. La pregunta es encontrar las dimensiones de la corte. El ancho es igual a x, bueno, x es 50, entonces las dimensiones serían 50 pies por. Y la longitud es x más 34, 50 más 34 serían 84. Por lo tanto, las dimensiones de la cancha de baloncesto serían de 50 pies por 84 pies. C70F67C940.